quería hablar de la paz. Hablar de una cosa que hay que saber algo de ello. Hay que haberlo experimentado. Porque la paz que Dios da está por encima de todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque es de Dios, que tiene control de todo, cuyo amor es más grande que todo lo que el hombre puede concebir. Así pues, deseaba mencionar algunas escrituras que hablan de esta paz. En Juan 14, 27. Antes de pasar a esto, quisiera mencionar un poco lo que me ha hecho pensar estos días en este tema. Fuimos a mirar asunto de la vista a la doctora y allí había una revista que hablaba de la paz de Terrassa, la Terrassa especial que da esta paz, la Terrassa que busca el bien los unos con los otros, que sigue los grandes costumbres populares que hay en Cataluña especialmente, y en Terrassa, o parte de Cataluña, claro, especialmente. No vamos a criticar esto demasiado, pero una cosa es verdad, que es muy, muy limitado. En toda esta revista, que había 3 o 4 páginas, tuvimos que esperar un poco, y no mencionó ni en una palabra la palabra Jesús, la palabra Cristo y la palabra de Dios. Solo el hombre y sus grandes pensamientos y sus costumbres que tiene. Como he dicho, no quiero criticar eso demasiado porque hay mucha buena voluntad detrás de ello, que también es útil hasta cierto punto. Pero solamente hasta cierto punto. Solamente hasta durante nuestra relativamente poca estancia aquí en la tierra, que acaba, por mucho que queramos encubrirlo o evitarlo o inventar teorías como el panteísmo que dice todo es de Dios y tú al final pues lo que interesa es ser parte de esta gran cosa que hay. Todo esto viene del Oriente especialmente, del budismo y otros. Y el secreto está en buscar paz, olvidándote de lo que te estropea, la paz que tienes, la seguridad que tienes. No, todo esto es imaginación tuya, es que tus sufrimientos no son sufrimientos verdaderamente, ¿verdad? Eres parte de esta gran cosa. No convence. No obstante, generalmente hay mucha tendencia de buscar esto, aún entre personas muy dotadas de inteligencia, etc. Pero ¿dónde hay esta paz? ¿Dónde hay una paz que vence la muerte? Esto es lo que pensaba mencionar en la palabra de Dios. Lo digo palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios. Pero no solamente dice, la palabra de Dios es diferente, no dice solamente, hace, da las pruebas de la verdad de lo que dice.
Esto es el Evangelio. Tenemos lo que es absolutamente seguro, que nada, ninguna circunstancia puede cambiar. Oímos de terribles sufrimientos de muchas personas y cómo lo han traspasado. Otros que grandemente limitados, como aquel chico el otro día que habló, que nació sin brazos ni piernas. Y no obstante, establecido y estableciendo a muchas personas en la fuerza, la paz que Dios le da. Son cosas reales, no son ideas. ¿Por qué? Porque se basan en Dios que está encima de todo esto. El Dios que nos habla por su palabra. Y por esto sabemos que es su palabra, porque dice cosas que no se encuentran en ninguna otra parte. Cuán maravilloso es recibirlo con sencillez, pero con sensatez también a la vez. Así que vamos a mirar estas escrituras. El que habla aquí en el 27, en el 14 y 27 de Juan, es Dios, es Jesús mismo. Dios en cuanto a su ser, pero en maravillosa gracia se hizo hombre para estar cerca de cada uno de nosotros. Vino desde el cielo a nosotros, cada uno de nosotros. No solamente 2000 años atrás, sino en principio a cada uno de nosotros nos viene y nos habla de Él mismo. ¿Y qué nos dice? Mira, vosotros necesitáis una paz que no tienes. Vosotros no tenéis esta paz. No tenéis seguridad frente a todo lo que pasa. No se trata solamente de no tener circunstancias adversas, sino cómo podemos tenerlos y no obstante, como los ejemplos que hemos mencionado, resistir. No solamente resistir, sino gozar por algo que es mejor que las circunstancias. Oí hace cuestión de horas solamente de uno, Florial Usac, y de la muerte de su esposa, que pasó años y años completamente paralizada. Y no obstante, su fe no falló ni un momento. Un ejemplo para todos. Así, el martes pasado se celebró su entierro y me enteré ayer por la noche, a última hora, de esto. Es un caso especial, pero no el único. Y muestra una vez más la grandeza de la paz que Dios da por encima de todo esto. De manera que aquí en este versículo dice, la paz os dejo. El Señor nos dejó esta paz. Lo tenía Él, lo dejó a nosotros. Mi paz os doy. Su paz es diferente. Es una paz segura. Es una paz que resiste toda circunstancia. Está por encima de esto. Dice, es diferente de lo que tenéis en el mundo. No nos la doy como el mundo la da. ¿Qué da el mundo? Hemos mencionado algunos detalles. Una cosa es olvidar
de todo lo que está en contra. Ponerte así con la mente y el corazón prácticamente vacío, y, libre de todos los espíritus que te ocupan realmente. Y así estás feliz. Pero ¿qué dice la Escritura? Si tú estás vacío, que no hay nada de todo esto, ¿qué pasa? Ya vienen otros, se meten adentro y se ocupan de ti. No hay seguridad. ¿Dónde hay seguridad? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es como el mundo. No se turbe vuestro corazón. La paz de tener el corazón no turbado por ninguna circunstancia que puede pasar. ¿Cuántas horas pasamos pensando en lo que podría ser? Que a lo mejor si hago esto o dejo de hacer lo otro, pues me pasará lo otro. Ay, qué farem, qué farem. Pero no es esto, no. Esto no es paz. No, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuán precioso es ver los ejemplos que hemos mencionado y otros muchos que hay por todas partes de personas que tienen circunstancias, que tienen sufrimientos que nosotros no podemos imaginar porque Dios los permite. Pero una cosa sale en todo esto. Hay algo fijo, algo que está por encima de ello. Es su paz, la paz del Señor. Es la paz que podía hablar con los suyos de lo que Él iba a sufrir, que es más allá de todo lo que cualquier hombre o mujer puede sufrir en toda la vida. Sufrir por nuestros pecados, sufrir lo que justamente merecemos todos nosotros por nuestro olvido de Dios, por lo que nosotros pensamos, no solamente al escribir revistas como he mencionado, sino en una vida que no tiene en cuenta al Creador, aquel que nos ama porque nos hizo, el que nos salva Él mismo, que paga nuestra cuenta Él porque nosotros no podemos pagarlo por nuestros esfuerzos. Esto es el Evangelio, esto es la paz que da. Y luego, en Romanos, habla del lado práctico de todo esto. Justificados pues por la fe. Ha explicado en los otros capítulos anteriores de cómo esto funciona, de cómo es la obra de Dios que trata de nuestros pecados. La obra de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios que nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Arrepentimiento, decir que nos sabe mal a Dios mismo por nuestros pecados. No una idea, una doctrina solamente, sino una realidad de cada uno de nosotros. Tenemos naturalmente a Dios en olvido. Le mantenemos afuera, como lo hicieron al principio en aquellos maravillosos capítulos primeros de Génesis. Huyeron de Dios cuando oyeron su palabra, cuando les habló. Ellos, nosotros también naturalmente somos así. Es un desprecio
del amor perfecto de Dios para con nosotros y todos los seres humanos, por lo cual merecemos la condenación eterna. Pero no, Dios decidió pagarlo Él. Lo pagó en la persona por la fe. La fe es esto, ¿no? La fe es cambiar de desconfiar, como hicieron al principio, a confiar. La fe es maravilloso, es obra de Dios. Es el resultado de su palabra viva y eficaz ahora. Es lo que Dios nos da, lo que el Espíritu de Dios nos da. La fe hace que cambiamos de no creer a creer. No es aceptar una religión entre los muchos que hay. La fe es conocer una persona con sinceridad, reconociendo lo que somos delante de Él. ¿Y qué pasa? A causa de esto, somos justificados y por esto tenemos paz con Dios. Ya no huimos de Dios. No decimos, oye, no vengas por aquí que no queremos oírte, porque estamos desnudos. No estamos presentables delante de ti. Pero no. Todo esto lo llevó nuestro Señor Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego pasamos al versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los limpios. Es curioso esto, ¿no? Que dice débiles solamente primero, pero luego dice los impíos, de los impíos hace limpios. Es lo que puede hacer Él, ¿no? Justificados por la fe. Eso es lo que Dios da. Y es la única manera de tener paz real, ¿no? El asunto de la muerte ha pasado. Ha muerto la muerte. Y lo hizo el Señor Jesús personalmente. Oh, cuán importante es que tengamos en cuenta la personalidad de Dios, la personalidad de las personas, no las teorías solamente, no lo que se dice de las personas, sino lo que realmente son delante de Dios. Todo esto está mal naturalmente, pero según Dios somos justificados por su sacrificio por nosotros. Ciertamente murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, pero con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. El amor del Señor, el amor de Dios, lo mismo para con nosotros, en que siendo aún pecadores, odia el pecado. Tiene que odiarlo, tiene que aborrecerlo, tiene que quitarlo, si no, estamos perdidos todos. Estando ya justificados por su muerte, su sangre, su muerte, su vida dada,
por él seremos salvos de la ira. Somos salvos ahora, aquí dice futuro. Supongo que debe referirse al momento que realmente estemos en su presencia después, cada uno de nosotros. O aún después de esto, cuando todo esté arreglado en el mundo entero. Mucho más, dice. Me gustan estos versículos porque van una cosa preciosa, pero luego algo más, y luego algo más, ¿no? Mas Dios muestra su amor, dice. Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y luego continúa, porque si siendo enemigos, ¿te das cuenta que tú eras enemigo de Dios? Enemigo en el sentido de no tener fe en Él. Enemigo de tratar de vivir sin tenerle en cuenta. Es un insulto. Fuimos reconciliados. Reconciliación. O sea que se ha restablecido la relación que Dios quiso para el hombre desde el principio. Está establecido, reconciliados con Dios. Estamos bien con Dios. Estamos bien estar con Dios. Estamos bien en nuestros tratos con Él. Tenemos gozo en ello. Así que seremos salvos por su vida. ¿Dónde está su vida ahora? ¿Ha muerto? Ha resucitado. Su vida es una victoria sobre la muerte. Y es una victoria que es nuestra por la fe, a ser afectados por ello. Así que pasamos más adelante. Eso no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. No exactamente que nos jactamos, mira qué buenos que somos. No es esto. Gloriamos, disfrutamos de la gloria que Dios nos da como suyos. Qué maravilloso es esto. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él lo presenta. Cuán claro es que no es que lo ganamos con nuestros esfuerzos para luego decir, mire lo que he hecho yo. No es esto. No funciona así. Es lo que Dios hace en maravilloso sacrificio por nosotros mismos. Y luego pasamos a Efesios, que lo pone a un nivel, podemos decir, todavía más elevada. Ya empieza la epístola, como en otros casos también, diciendo gracia y paz a vosotros, los creyentes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay mucho en esta palabra, ¿no? Viene de parte de Dios. No es que lleguemos a entender algo de ello por nuestros esfuerzos, no. Dice, de Dios mismo, es lo que Dios hace. Como dice Pedro en un momento dado, eres el Hijo del Dios viviente, que hace cosas. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, origen de todo, y el Señor Jesucristo, el que se hace nuestro Señor, a causa de lo que ha hecho para nosotros. Su persona,
Jesucristo, Jesús Cristo, que nos bendijo con grandes cosas que acaban con la muerte. No, con toda bendición espiritual. O sea, tenemos espíritus, no solamente el cuerpo que vuelve al polvo físicamente, sino que toda bendición espiritual, ¿dónde? Aquí en la tierra solamente, no, en los lugares celestiales en Cristo, porque estamos con Él en este sentido en Efesios. Nuestra finalidad y nuestro disfrute es en el cielo, no como una cosa misteriosa que nos hace muy poco prácticos en las cosas de cada día, aquí no, sino el valor que tiene, que no está limitado a todos los límites del lugar, de espacio y de tiempo que gobierna nuestras vidas aquí, en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él. Después, hay cosas misteriosas, porque el punto de referencia en ese sentido no está limitado a nuestra forma de pensar. De manera que después encontramos que Él ya lo planeó de antemano, nos escogió a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No para que nos esforcemos en ese sentido, aunque sea necesario, sino que Él ha hecho todo lo necesario. Él lo había planeado que fuese así de antemano, sin quitarnos la responsabilidad, como algunos tal vez enseñarían. Tenemos responsabilidad. Somos responsables y por esto es necesario arrepentirnos. Pero si poniendo la fe en aquel que ha vencido la muerte, entonces estamos de otra forma. Somos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No por medio de lo que hoy hemos hecho, sino por Jesucristo. Por Jesús, el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Cristo es uno que Dios señala. El ungido quiere decir realmente. Para los judíos era el Mesías, el que vendría, el que prometían las Escrituras antes. Para todos es el Cristo, el indicado por Dios. Si Dios le indica, no podemos pasarlo por alto. No es cuestión de opinión contra otras opiniones. Es una realidad. Es una relación que tenemos con Él como persona, Jesús. Así que, según, ¿por qué lo hace? Aquí habla de la intención del corazón de Dios. Es maravilloso esto, ¿verdad? El puro afecto de su voluntad. Y luego, para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es la gracia, ¿verdad? Lo que le hizo planear que fuésemos bendecidos de esta forma, aún antes que la tierra fuese, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos recibidos en Él. ¿Y Él quién es? El que Dios ama. Dios nos ama. Dios ama a Él y nos ama a Él y nos ama a nosotros
como de Él, del amado. Y luego continúa dándonos a conocer el misterio, naturalmente más allá de nuestro entendimiento, de su voluntad, según su beneplácito, porque Él ha querido, el cual se había propuesto en sí mismo a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo, esto es el pueblo de Israel, en Él también nosotros los gentiles, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis señados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras, la promesa hasta cierto punto, la prueba que tenemos de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Todo acaba con esto, la gloria de Dios. Nuestra gloria es a causa de lo que Dios nos da en Cristo. Pues esto es el motivo de nuestra paz. La paz que nada ni nadie puede cambiar.